Bienvenidos a Soccer Center Social Media, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas, transmitiendo. Tenemos un gran invitado, un invitado muy especial, y vamos a dar inicio. José Manuel El Chepo de la Torre, desde la querida ciudad Guadalajara, que tuvimos la oportunidad de vivir algunos años por allá y conocimos al Chepo desde que era Chepito, pero ahora ya es un Chepote. Bienvenido, mi querido Chepo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Bien, todo tranquilo. Por acá, con muy buen clima, que eso es una gran ventaja que tenemos en Guadalajara. Sí, se le Bueno, extraña Guadalajara por el clima y por supuesto pues toda la ciudad y todo lo que comprende. Y precisamente, Chepo, bueno, podemos platicar de muchísimas cosas, pero finalmente ahorita está el tema de la dirección técnica, de la poca oportunidad que se le da al entrenador mexicano y nuestros directivos, que son unos genios, pero resulta que les están dando más oportunidad a gente nueva que no tiene ni siquiera los méritos suficientes para dirigir. Y no sé si, eso te lo vamos a preguntar, si no sé si sean moda, no sé porque son más baratos o porque quieren inventar. Ahora también hay la moda de los españoles. ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano, Chepo, según tu punto de vista? no, pues es eso. Yo creo que pues es una pregunta más dirigida a los directivos que a nosotros los entrenadores, ¿no? Porque son los que toman las decisiones y los que de cierta forma plantean o planean a sus clubes. Entonces ellos los visualizan de alguna forma y pues lo tratan de hacer de esa, y así lo tratan de implementar, ¿no? Entonces es complicado poderlo explicar de este lado, porque pues, los razonamientos Pero que a veces... Chepo, he escuchado a algunos directivos que dicen que los entrenadores mexicanos, o sea, los directores técnicos mexicanos, no están actualizados. ¿Qué es estar actualizado hoy por hoy? Mira, yo no creo que sea eso. Yo creo que es más desconocimiento de otra cosa y que ellos se dejan llevar por muchas cosas, ¿no? Yo creo que el técnico hoy en día, con toda la tecnología que hay, con toda la comunicación, todo, pues bueno, todos están a la altura. Me refiero, es porque lo tienen en todos los clubes, toda esa tecnología para poderla aplicar a su club, ¿no? A sus jugadores. Y todo está, pues, en también la capacidad que tiene los técnicos para poder implementar los ejercicios adecuados de acuerdo a lo que ellos plantean de su equipo y contra los rivales y los análisis que se tengan, ¿no? Pero la tecnología de hoy en día está para todos, yo creo que está al alcance de todos y el saberla aplicar pues es una herramienta más de los conocimientos que pueda tener un técnico, ¿no? Chepo, yo siempre escuché desde que apareciste como director técnico que no sé si era una etiqueta que te pusieron, pero eras un director técnico que muy estudioso y muy detallista. Y luego pues vemos la actualidad y tú mismo lo estás comentando, ahorita la tecnología pues está para todos y también te puedes ir a actualizar a España o precisamente a Europa y ya lo hacen pues muchos directores técnicos mexicanos, pero aún así pues no se les toma en cuenta. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, ¿tú estás dispuesto también a irte al extranjero? Ya vemos que hay muchos técnicos que ya fueron, en el caso, bueno, ahora en Sudamérica, de Efraín Juárez, pero en Centroamérica hay varios, inclusive alguien que tuviste en el cuerpo técnico de la selección nacional, el Flaco Tena, pues está dirigiendo la selección de Guatemala. Sí, así es. De hecho, hemos tenido acercamientos de otros países. Y hemos estado cerca de a lo mejor haber tenido la oportunidad de dirigir o en Centroamérica o en Sudamérica, pero bueno, al final no se ha concretado, también en Estados Unidos, y no se ha concretado. Y así es, porque pues al final los directivos son los que deciden con quiénes quieren llevar un proyecto y bueno, y en eso lo único que nos queda a nosotros es seguirnos preparando, seguir observando, seguir
eh, pues capacitándote para que pues, todo lo que venga lo puedas tener a la mano, ¿no? Me refiero que tengas más herramientas para poderlas utilizar o las adecuadas. Pero al final de cuentas, lo que implica directamente es el plantel de jugadores que puedas tener. Si tú tienes un plantel limitado, va a ser complicado por más tecnología que tengas. Al final los que juegan son los jugadores y lo que tienes que buscar es cómo ayudarlos, cómo capacitarlos, cómo prepararlos para los partidos y que al final saquen buenos resultados. Y los equipos que tienen una mayor capacidad económica, que plantean mejor, estructuran mejor sus equipos, que tienen mejores jugadores, pues siempre van a tener mayores posibilidades de competir por campeonatos y competiciones internacionales, ¿no? Chepo, acabas de vivir una experiencia, digamos, pues mala, porque finalmente, después de algún tiempo, volviste a dirigir, en este caso al Puebla, un equipo o un club que pues no fue o no es lo que fue cuando tú jugaste en él. Antes tenían jugadores increíbles, pues no nomás tú, estaba el Morteo Aravena, estaba Poblete, o sea, la cantidad de jugadores que en su momento pues eran estrellas del fútbol mexicano y varias figuras internacionales. Hoy por hoy, digamos que el Puebla pues es un club de los llamados chicos, por su pues no tienen poder económico, no hay una gran estructura deportiva, pero aún así fuiste a la aventura. Platícanos un poco de esa experiencia. Sí, es cierto. Analicé el plantel y llegamos a un acuerdo con la directiva de cómo buscar de alguna manera reforzarlo para poderlo ayudar y sacarlo del hoyo. Habían hecho 5 puntos el torneo anterior que llegamos. Nosotros hicimos 14, 15 puntos, que era mucho más, y dejamos ir muchos puntos en el camino. Y era un plantel, sí, modesto. Buscamos de alguna manera esos refuerzos para poderle potenciar y sacar jóvenes. Y al final de cuentas, sí, debutamos algunos. Llegó Quiñones y el uruguayo que nos llegaron a la fecha 6, 7, entonces ya llegas un poco tarde, empiezas a andar con el equipo y bueno, al final hicimos los 15 puntos que la directiva no le convencieron para seguir adelante, ¿no? Entonces, a pesar de que se había platicado de que iba a haber apoyo, que íbamos a seguir, así como también si hacías una extraordinaria temporada, pues no te ibas a ir a medio camino, como ha pasado en otros lugares, aunque estuvieran las posibilidades, ¿no? Porque hay un compromiso con la institución y de seguir adelante, como también buscábamos tener el apoyo para que el proyecto siguiera adelante de la misma forma, ¿no? Chepo, ahorita en el fútbol mexicano se está, digamos, abriendo una grieta enorme entre los equipos que tienen mucho dinero y los demás que son como acompañantes en el torneo. ¿Y crees que eso beneficie, aparte de que los de abajo pues no tienen ahora sí que la quema del descenso, y pues eso creo que ha disminuido el nivel de juego y entonces Mira, pues están muy cómodos? No sé sí, cómo lo mira, veas tú. es complicado explicarlo porque si lo ves en Europa, en España, por decirlo así, pues es un solo torneo, pero es un torneo donde hay equipos que aspiran a Champions League, otros a la UEFA, está también la Copa eh, del Rey. Entonces son torneos y los equipos tienen objetivos muy claros de acuerdo a sus capacidades, a sus potenciales, ¿no? Entonces, sabes que Y algunos tienen que ir aparte por los de todas. abajo pelean los del descenso. Sí, 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 y hay otros que, claro, sus objetivos es no descender, pero ahí desciendes y pues bueno, te bajas de categoría. Entonces, eso lo tienen muy claro ellos, sus objetivos, y de acuerdo a sus inversiones, a sus posibilidades, están en su mención, pero acá no tenemos eso, acá es ser campeón, sí, puedes calificar a Conca Champions y aspirar a más cosas, pero necesitas un potencial en un equipo. Y los equipos de media tabla pues se quedan ahí a medio y que no te llegue la quema para que no desciendas. Pero pues pagas una multa, pues bueno, es una parte económica, pero
si no te sigues reforzando, si no sigues forzando que en fuerzas básicas produzcas jugadores, que tengamos una sobrepoblación de jugadores jóvenes, pues va a ser muy difícil que esa competición crezca, más cuando traes tantos extranjeros, que no estoy en contra, sino tráelos, pero trae menos y de mayor calidad, que te produzcan más. Y la sub-23, que para mí se me hace una aberración, como un jugador de 23 años todavía está aspirando, ahí cuando tienen que estar a los 17, 18 años, está aspirando a primera división, no a los 23 años. A los 23 años ya se les pasó el tiempo, ya no es por decir, pero en los tiempos anteriores, 23 años está diciendo, ya vete a estudiar, ya vete a trabajar, ya vete a producir. Es difícil ya, ¿no? Y es complicado a veces decirlo de esa forma, pero es así y es la realidad. Chepo, ahorita la moda pues es traer jugadores de fama internacional, pero ya en sus últimos años. Lo estamos viendo ahorita con James Rodríguez y luego la eminente llegada de Sergio Ramos, e inclusive un mexicano como Andrés Guardado, que ya se había retirado porque él mismo lo anunció, pero como que le dieron un poquito más de ganas de seguir porque pues venía James y luego viene el Mundial de Clubes. ¿Cómo ves esto? ¿Le hace daño al fútbol mexicano o le beneficia? ¿O ya estamos cayendo lo que hacía antes la MLS de traer grandes figuras, pero prácticamente pues ya de 40 años? No, mira, mientras sean jugadores que sigan produciendo y que ayuden a los equipos de fútbol, está bien. O sea, la edad no implica a veces el que seas bueno o mal jugador, ¿no? Siempre he escuchado esa frase. No es que seas joven o que seas veterano, es que si eres bueno o mal jugador y se acabó. Y si es un buen jugador que todavía rinde y que ayuda a los equipos, pues no está por demás. Al contrario, y más cuando pueden dejar cierta escuela con los jugadores, ¿no? Y ya está dentro de los planes de cada equipo el que tenga las posibilidades de traerlos y que realmente aporten a la institución, ¿no? Chepo, pasando a otro tema, porque pues queremos aprovecharte aquí, indudablemente el tema de la selección mexicana, pues fue en tu carrera de profesional, te marcó. ¿Cuál fue tu experiencia ahí en la selección y qué sacas de bueno, qué sacas de malo en tu estancia? Mira, pues en selección nacional estuve desde los 17 años, selecciones menores, 16, 17 años, y después en el ámbito profesional me tocó la época que nos dejaron fuera por el problema de los cachirules, ya no me tocó ir a un mundial, estuve en eliminatorias de Juegos Olímpicos, de mundiales, o sea, mi participación en selecciones siempre estuvo presente. Me faltó combinarla con una participación en algún mundial ya profesional, si fue un juvenil. Pero, y después como entrenador, pues bueno, tuvimos una época muy, muy brillante. Fueron 3 años muy buenos donde todo se dio muy bien. Y en la última época, a pesar de que todavía estábamos en tercer lugar, los resultados no habían sido los adecuados, no los que se habían planificado. Había mucha presión y bueno, tomaron la decisión por hacer cambios con todo un proyecto extraordinario que se hizo en todas las elecciones, porque a lo mejor a mí me veían como entrenador, pero de la mayor y responsable de la sub-23, pero, pero era un proyecto general, con todas las selecciones, con todos los entrenadores que eran puros mexicanos, con todo lo que se hizo y todas las selecciones menores. La sub-17 fue campeona del mundo, la sub-20 tercer lugar del mundo, se ganó Panamericanos, se ganó Toulon, se ganó Juegos Olímpicos, o sea, hubo demasiadas, con todas las mujeres calificaban en sus categorías, todo eso pues fue todo un proyecto general que a mí me tocaba encabezar la parte de profesional y en ese aspecto, bueno, pues todavía en los últimos resultados pues estábamos en terceros, pero había una presión muy fuerte que obligó un poquito, presionó mucho para que hubiera cambio, ¿no? Y así es el fútbol. Y como dices, oye, ¿qué hubiera cambiado? Que no hubiera, no, la experiencia fue extraordinaria en todos los aspectos y pues, son pasos de la vida que algunos te va muy bien, otros no tan bien, y pues bueno, o sea, seguir aprendiendo y creciendo como profesional. Chepo, una pregunta porque a pesar de que nos conocemos desde hace muchos años,
nunca te pregunté, ¿estuviste jugando Se cortó la en señal. Ay, en el Real Oviedo? porque ¿Estuviste en el Real no, Oviedo? espérame, ¿Me no te escuchas? escuché, se cortó la señal, el audio. Sí, Si me ahí me repites la escuchas. pregunta. Sí. Te decía, nunca te lo pregunté, ¿por qué te regresaste del Real Oviedo? ¿Qué fue lo que sucedió? No, mira, realmente yo no me regresé. Chivas me vendió a Puebla porque mi contrato era un préstamo con opción a compra, eh, y en esa opción a compra, pues Oviedo tenía que liquidar lo que eran en aquel entonces $300,000, una cosa así que era lo que valía la carta, pero eh, a raíz del buen torneo que se había hecho con el Oviedo, eh, hubo varias ofertas de equipos, tanto en España como aquí en México, y Chivas optó por venderme en México, no por venderme en España, cuando se tenían opciones muy, muy buenas en España, ¿no? Entonces, pues, en aquel entonces, eh, pues, era diferente, los clubes decidían todo y tú muchas veces tenías que medio renegociar tus contratos y negociar la poder irte a algún club o a otro, ¿no? Entonces había muchas este, eh, prioridades con los directivos donde venían sus beneficios y no realmente los beneficios del mismo jugador que era, en este caso yo que no pude optar por quedarme allá. Chepo, recuérdame un poco, ¿el Real Oviedo estaba en primera o Claro, en segunda? Sí, fue el ¿verdad? En torneo que primera. subimos, más bien que subió el equipo, a mí me llevan de refuerzo y prácticamente fui el único refuerzo que llegó. Era un equipo muy bueno, la verdad, de jóvenes, gente que había luchado mucho por mantener una categoría y que era el principal candidato para descender nuevamente a segunda división, y el equipo debió haber terminado en 19º lugar. Quedamos a pocos puntos de meternos a UEFA, y que para los objetivos del club, que era mantenerse en primera división, pues había sido un éxito excelente, ¿no? Chepo, hablar de la familia de la Torre, pues va ligada indudablemente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estuviste como jugador, fuiste campeón ahí y también campeón como director técnico. ¿Cómo ves la actualidad de Chivas? ¿Se ha perdido la identidad? ¿Se ha perdido el mexicanismo que tanto se pregona? ¿Qué ha pasado con las Chivas? ¿Cuál es su actualidad según tu punto de vista? Mira, es a veces complicado hablar de los clubes porque la historia lo ha marcado de diferentes formas, ¿no? Lo que sí es que Chivas, siempre que ha aspirado a ser campeón, tiene 6, 7 jugadores en selección nacional, titulares. Así ha sido desde el campeonísimo, desde nuestra época como jugadores, desde nuestra época como entrenador. Siempre el club ha tenido una gran cantidad de jugadores en selección nacional. Entonces, eso pues es lo que lo hace ser muy competitivo. Siempre fue un equipo que formaba jugadores, siempre salían muy buenos jugadores de Chivas, alimentaba muchos equipos cuando no tenían cabida en el equipo, prestaba a los jugadores para que crecieran, que tuvieran oportunidad de participación en otros, que se desarrollaran, y si tenían esa capacidad, pues regresaban al equipo. Y bueno, sí es verdad que hay jóvenes que prometen mucho, pero necesitan ese apoyo, ese sustento con jugadores de gran calidad que les ayuden a crecer, a desarrollarse, a madurar y a ser un equipo potente en el fútbol mexicano. Eh, la verdad es que ha habido tantos cambios que desconozco a veces qué ha pasado, cómo está su formación. Sí, Chivas tiene excelentes jugadores en fuerzas básicas, pero no los queremos en fuerzas básicas, los queremos en el primer equipo, los queremos consolidados y los queremos como figuras. Pero eso necesita un proceso y necesita esto que te estoy platicando, que tengan pilares que los ayuden a crecer y a consolidarse, ¿no? Digo, es difícil ahorita, como tú dices, decir, tú vives en Guadalajara, te relacionan con Chivas, pero pues básicamente ahorita está en manos de gente extranjera, los españoles, acaban de contratar a un director técnico español
que se vio precisamente en esta semana, en estas jornadas, envuelto ahí en una polémica, y aún así les dan la oportunidad, gente que no tiene el bagaje o el conocimiento del fútbol mexicano, y aún así llegan al fútbol mexicano. O sea, la verdad es increíble, y la afición pues no está ligada al equipo, al menos así lo siento. Mira, es difícil explicarlo porque tendrías que preguntárselo directamente a la gente que toma esas decisiones. Eh, a veces para nosotros que estamos metidos dentro del mismo entorno es complicado explicar cuando no tienes a veces los elementos o los argumentos adecuados, el conocimiento. Entonces mejor es quedarse callado y esperar a que ellos mismos pues lo expliquen o lo justifiquen o como los den los resultados cuando se está trabajando, ¿no? Pues es así, siempre ha sido así, ¿no? Chepo, ya para terminar, indudablemente, pues tú eres un director técnico profesional, estás abierto a escuchar ofertas. ¿Dónde te gustaría trabajar o dónde te enfocas para poder regresar al fútbol? Mira, la verdad que el enfoque siempre ha sido en el plan de poder crecer un proyecto, ¿no? De verte identificado con él. Eh, a veces sí desearías estar en los mejores equipos que tienen más capacidad económica y todo para poder competir y lograr campeonatos, ¿no? A veces, pues eso, 4 o 5 equipos en una liga, es difícil, pero bueno, eso es lo que ayuda a poder estar siempre en los primeros planos. Pero también hay equipos que tienen otra forma de plantearse, de que trabajan mucho con jóvenes, que se incorporan a jugadores que realmente ayudan a los clubes y que se mantienen peleándoles siempre a los primeros lugares, a los equipos más fuertes, y que en base a trabajo y al crecimiento de los jóvenes, al fortalecimiento de hacer un buen equipo, competir para lograr campeonatos. Y esos también son muy, muy agradables, y como todos, que se tiene mucha presión, pero es el gusto del trabajo, de hacerlo bien, de acompañarlo, ver crecer a los jóvenes, del fortalecimiento de un grupo y de cómo se desarrollen dentro de un torneo, ¿no? Pero tú estás abierto digamos, como lo hizo el Flaco Tena, de irse a la aventura a dirigir a la selección de No, Guatemala, o siempre, ahora el mismo Piojo se va a Costa Rica. O sea, ¿estás abierto para salir de México? siempre he estado abierto, siempre he estado abierto. No he tenido la fortuna de terminar siendo el elegido o de tener el arreglo adecuado con los clubes que se han acercado, o simplemente pues han decidido por otro entrenador. Entonces es así es la competencia, así es el mercado y listo, ¿no? Pero abierto a salir al extranjero, a otros clubes, siempre he estado abierto. Mi querido Chepo, pues te quiero agradecer que te hayas tomado ahí el momento. Sabemos que estás ahí medio ocupado, pero agradecerte acá desde El Paso, Texas, que nos hayas acompañado en Soccer Center Social Media, nuestro podcast acá que hacemos, y por supuesto estaremos al pendiente. Ojalá que surja la posibilidad pronto para que vuelvas al fútbol a dirigir, porque gente como tú, con experiencia, con profesionalismo y sobre todo pues con títulos, ahora creo que ya no cuenta eso, porque pues siguen contratando nuestros directivos a entrenadores que no han logrado nada, y los que han logrado pues están olvidados. Pero bueno, mi Chepo, un abrazote desde acá, desde el Paso, Texas, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Jorge. Igualmente les mando un saludo y bueno, aquí estamos al lado de. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana aquí en Soccer Center Social Media.